Doctorita, disculpe, no sé si ya se puede ver. Diana, de una vez, por favor, presenten la exposición. Ya, doctorita. Chicos, por favor. Ya, ahora voy a empezar. Doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Ahora les vamos a hablar de la neoplasia y nomenclaturas. Siguiente, por favor. Yamilet, tú no has asistido a ninguna de mis clases. Creo que tienes las faltas. La anterior vez también pedí que expusieras y no estabas tú. Doctora, el anterior sí falté, pero la anterior sí estuve, doctora. Solamente que ya no nos dio tiempo de exponer, pero la segunda sí me llamó y no estuve, doctora. Ojo por las asistencias, chicos. Ya, continúa, Yamilet. Siguiente. Bueno, dentro de la neoplasia les vamos a dar una breve introducción, que bueno, las neoplasias o también llamado tumores son masas anormales de tejido que surgen debido a la proliferación incontrolada de algunas células. Bueno, aquí hay una masa anormal de tejido y el crecimiento excesivo y incoordinado respecto al tejido normal, ¿no? Aquí se da el crecimiento continuo aún después de interrumpir al estímulo y el conducto. Aquí ocurre el cambio, ¿no? Una neoplasia, se origina en las células de alteraciones genéticas que la llevan a proliferar de manera descontrolada. Podemos encontrar dos tipos que podrían ser benignas y también malignas. Estas alteraciones pueden deberse a factores hereditarios, ambientales, por el consumo de tabaco, también cuando existen plaguicidas, mutaciones, radiaciones, fármacos y entre otros. Siguiente. Dentro de la nomenclatura, dentro de la etapa moderna, la neoplasia es un trastorno genético de crecimiento celular que se va desencadenando por mutaciones adquiridas o hereditarias que afectan a una sola célula y se llegan a desencadenar. Dentro de estas podemos encontrar lo que es las células neoplásicas, que es del parénquima tumoral, que estas vienen, que son una pequeña masa de tejido dentro de una glándula o también de un órgano que se lleva a cabo de las funciones especializadas de alguna glándula o algún órgano. Y dentro del estroma reactivo, bueno, esta sigue su crecimiento del tumor y se caracteriza por un aumento de las células inflamatorias, también por el aumento de la angiogénesis y de los factores de crecimiento. Siguiente. Bueno, primero encontramos lo que es los tumores benignos, que son un crecimiento no cancerígeno que se invaden de tejido adyacente y que se presentan en la piel o mucosa. El sitio de localización, bueno, en su sitio de origen no llegan a ser metástasis. Y encontramos lo que es la nomenclatura de células mesenquimatosas, que su sufijo es OMA, ya que el adjunto del nombre de la célula se origina, por ejemplo, de un fibroblasto es el fibroma y de un tejido cartilaginoso sería el condroma. Y de una nomenclatura de células epiteliales, este llega a ser más complejo y se llega a clasificar en tres, que es según la célula de origen, según su apariencia microscópica y según la arquitectura macroscópica. Siguiente. Ya, de un pequeño resumen de algunos tumores benignos, sería el adenoma, que este es un tumor benigno que se da en las glándulas paratiroides. El condroma es un tipo de tumor óseo benigno que se desarrolla a partir del tejido cartilaginoso. El cistoadenoma son tumores de tamaño variable que crecen en la cavidad abdominal. El papiloma también es un tumor benigno de células epiteliales
que producen frondas digitiformes, macroscópicas o microscópicas. Y el pólipo también es un crecimiento de tejido normal en la membrana mucosa, que aquí están algunos tumores malignos que pueden crecer formando un pólipo, que existen pólipos no neoplásicos y no inflamatorios. Siguiente. Dentro de los tumores malignos, estos pueden invadir y destruir las estructuras adyacentes y propagarse hacia los tejidos, hacia los sitios remotos. Este sí llega a metastatizar, y la nomenclatura de los tumores malignos de las células epiteliales provienen de cualquiera de las tres capas germinales. Se conocen como carcinomas, así los cánceres originados en las epidermis derivadas del ectodermo. El cáncer se desarrolla en el ectodermo y el epitelio reviste el intestino en el endodermo. Los carcinomas se subdividen en tres también, que sería formando el patrón glandular, que sería el adenocarcinoma. Las células escamosas sería en el carcinoma epidermoides, y cuando no existe ninguna diferencia se denomina carcinoma mal diferenciado. Siguiente. Bueno, dentro de la nomenclatura de los tumores malignos están los tumores de origen mesenquimatoso, que también son conocidos como sarcomas, que esto se encuentra en los tejidos mesodérmicos, como en los huesos, tejidos grasos y otros tejidos conectivos. Entre los vasos y revestimientos superficiales, se llegan a desarrollar tanto en el sistema linfático como en otros tejidos superficiales. Incluyen algunos tipos de sarcomas y carcinomas. Dentro de las células sanguíneas y relacionadas también se pueden originar en diferentes componentes de la sangre, como en los glóbulos rojos, blancos, en las plaquetas, también en la médula ósea y algunos ganglios linfáticos. Y en el músculo también incluyen una variedad de sarcomas que afectan tanto a los músculos esqueléticos como a los lisos. Siguiente. También encontramos los tumores de origen epitelial que pueden aparecer en cualquier órgano o tejido. Sus características varían según el tipo específico y también la localización. También encontramos los tumores mixtos o con más de un tipo de células neoplásicas, que contienen más de un tipo de células neoplásicas y generalmente derivan de una sola capa germinal. Y el tumor derivado de más de una célula neoplásica o más de una capa germinal, estos tumores son complejos y pueden contener varios tipos de células de diferentes capas germinales como el ectodermo, mesodermo y endodermo. Siguiente. Hola, buenas noches, compañera, buenas noches. El tumores mixtos, bueno, la mayoría, ¿no?, de estas células parenquimatosas van a tener un cierto parecido, ¿no? Un clásico ejemplo va a ser, ¿no?, la glándula salival, ¿no?, que va a contener, ¿no?, los componentes, ¿no?, epiteliales dispersos que van a estar dentro de un estroma y que contienen, ¿no?, islas de cartílago o hueso, ¿no? Todos estos elementos van a surgir de un clon, ¿no? Y son capaces de producir, ¿no?, células tanto epiteliales como mesenquimatosas, ¿ya? Eh, por ello, ¿no?, la designación de adenoma pleomorfo. Ahora, la gran mayoría de este tipo de tumores no van a estar compuestos, como dijo mi compañera, ¿no?, por una sola capa germinal, que estos van a estar, ¿no?, compuestos por mesodermo, endodermo y el ectodermo. Bueno, a excepción del teratoma. El siguiente. Bueno, teratoma. Estos van a contener, ¿no?, tejidos maduros como también inmaduros, y que, bueno, van a tener también, ¿no?, una sola capa germinativa. Estas teratomas van a tener, ¿no?, células germinativas totipotenciales, y que en
ellos, ¿no? Y en estos van a estar presentes, ¿no? Tanto, ¿no? En los ovarios, testículos y restos embrionarios. Estas neoplasias van a contener, ¿no? De manera así caótica, va a estar compuesto, ¿no? De huesos, epitelio, ¿no? Músculos y nervios. Ahora, lo que se va a observar en este quiste dermoide o teratoma quístico de ovario, ¿no? Se va a diferenciar porque era un tumor quístico revestido por epitelio escamoso, que va a estar repleto, ¿no? De pelo, glándulas sebáceas y, bueno, estructuras dentales. El siguiente. Amartomas. Estas van a tener masas desorganizadas que van a estar compuestas, ¿no? Por células autóctonas, ¿no? Del tejido infectado. Estas se van a desencadenar, ¿no? Por mutaciones somáticas o por aberraciones cromosómicas, ¿no? Clonales. Y por ello, ¿no? También se dice que esta malformación, o sea, no merece esa designación, ¿no? De OMA, pero sí toma la denominación que es neoplasia benigna. Coristoma. Bueno, esto se aplica para restos de células heterotópicas o fuera de lugar, ¿no? Van a tener un pequeño módulo de tejidos pancreáticos que van a estar bien desarrollados y que normalmente van a estar realizados tanto en la submucosa, ¿no? Tanto el estómago como el intestino delgado. Siguiente. Bueno, con respecto a los ejemplos, para ello se va a apuntar, ¿no? Al nombre del tipo de célula, ¿no? Del que surge el tumor. Entonces, de tipo de origen epitelial, vamos a tener, ¿no? El estratificado espinoso. Como es benigno, bueno, allí vamos a ver que es un poquito más escamoso. Y en maligno vamos a anteponer, ¿no? El carcinoma seguido de las células epiteliales independientes, ¿no? El tejido de origen. Entonces vamos a decir que es un carcinoma espinoso celular o epidermoide. El otro ejemplo es revestimiento epitelial de glándulas o conductos. Vamos a tener los adenomas. Y un maligno sería adenocarcinoma, ¿no? A ver, Nelly, un poquito más fluido, chicos. Son 6 grupos que tienen que exponer, por favor, con la hora. Un poquito más fluido. Bueno, estos son ejemplos, doctora. El siguiente, que es el siguiente, por favor. Por favor, Diana, siguiente. Ok. Bueno, en los tumores de origen mesenquimatoso, ¿no? Tenemos los tejidos conjuntivos, por ejemplo, el fibroma, ¿no? La terminación oma, y en maligno sería fibrosarcoma, ¿no? La terminación sarcoma. Y en lipoma, ¿sí? La terminación oma y en maligno sería, ¿no? Liposarcoma. Bueno, osteoma, bueno, el hueso, ¿no? Osteoma y en maligno sería osteosarcoma. Y así, ¿no? En vasos y revestimientos superficiales tenemos, ¿no? Vasos sanguíneos, benigno sería hemangioma y en maligno angiosarcoma. En músculo
bueno, liso tenemos leiomioma y en maligno sería leiomiosarcoma. Eso es todo. Solo las dos, ¿no? Con la exposición. Siguiente exposición para que yo refuerce, por favor, y después voy a preguntar al grupo expositor también. Siguiente exposición. Sí, doctora, buenas tardes. Saret, ¿puedes presentar, por favor? Sí, Alan, listo, preséntalo, por favor. Podemos empezar. Bien. Listo, empezamos. Ya. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad mi grupo va a hablar sobre las características de las neoplasias, tanto benignas como malignas. Siguiente, por favor. Vamos a hacer como una pequeña introducción para diferenciar lo que son las neoplasias benignas y malignas. Básicamente vamos a tener tres características básicas para distinguir entre lo que serían las neoplasias, tanto benignas como malignas. Y esas serían, primero, la diferenciación y anaplasia, luego la infiltración local, finalmente, la metástasis. Siguiente, por favor. Vamos a empezar entonces con lo que se diría la diferenciación y anaplasia. Entonces, ¿qué es diferenciación? Básicamente, la diferenciación va a ser un proceso por el que una célula inmadura se va a convertir en una célula especializada. Por ejemplo, digamos, una célula madre se va a diferenciar en una célula muscular, por ejemplo. Y vamos a tener que, por ejemplo, en este caso, hablando de las neoplasias, vamos a tener un lipoma que va a ser un tumor benigno. Vamos a ver que en este caso, en el caso del lipoma, vamos a encontrar células adiposas maduras que justamente han pasado un proceso de diferenciación. En contraste, la anaplasia sería básicamente una ausencia o una carencia de esa diferenciación celular, por lo que se formarían células inmaduras y que no han llegado a especializarse, por decirlo así. Y vemos que esas van a tener algunas características. Por ejemplo, el pleomorfismo, que como vemos en esta imagen de aquí abajo, vamos a ver que es un cambio de la célula tanto de tamaño como de forma. Luego tenemos el hipercromatismo extremo, que es una coloración oscura del núcleo. Luego tenemos mitosis atípicas, ya que estas pueden aumentar cuando se presenta la anaplasia. Luego la formación de células gigantes tumorales y pérdida de la polaridad. Vamos a ver también que los tumores que están constituidos por células indiferenciadas, o sea, por células anaplásicas, justamente se van a denominar anaplásicos. Y estos, de manera general, van a indicar una malignidad. Luego vamos a ver que, como les dije, en el caso de la diferenciación podemos encontrar también tumores. Por ejemplo, en las células tumorales bien diferenciadas, vamos a ver que estas conservan su capacidad funcional. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el caso de un carcinoma epidermoide, bien diferenciado, o sea, básicamente uno a nivel de la piel, de la dermis, vamos a ver que este va a seguir produciendo queratina, a pesar de que es un carcinoma, ¿no? O sea, produce cáncer, pero va a seguir cumpliendo su función. Por ejemplo, en el caso de las células anaplásicas, vemos que esto no ocurre de esa forma. Y tenemos otro término más que sería la displasia. ¿Y qué es la displasia? Básicamente es una proliferación desordenada o en exceso de células. Y este hace que también se pierda la uniformidad de las células de manera individual. Y dentro de esta vamos a ver que sus características principales, el pleomorfismo, que como ya lo expliqué es el cambio del tamaño y de la forma, y también presentan núcleos grandes y hipercromáticos. Como ya les expliqué, el hipercromatismo extremo. Y vamos a ver que en general los cambios displásicos afectan a todo el espesor del epitelio. Y cuando ocurre esto, del cambio de todo el espesor del epitelio, a esto le conocemos como un carcinoma in situ, como vemos en la imagen de aquí abajo. Ok, básicamente entonces podríamos muchas veces relacionar lo que sería cáncer con una displasia, pero no son sinónimos en realidad. Vamos a ver que en el caso de que sigamos la presencia de esta displasia sí afecta a todo el espesor del epitelio, acá sí podríamos estar hablando de un carcinoma in situ. Pero en el caso de que no afecte a todo, este podría regresar a su estado normal, ¿no?
pero en cambio, como les digo, si se afecta a todo el espesor del epitelio, sí va a ser un carcinoma in situ. Siguiente. Bueno, en cuanto a infiltración focal, sabemos que las células neoplásicas se van a caracterizar por la infiltración, invasión y destrucción que van a tener hacia los tejidos adyacentes que dejen el tumor, cuyo objetivo de este va a ser expandirse. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre el tumor benigno y el tumor maligno. Comenzando con el tumor benigno, estos son fáciles de extirpar debido a que la mayoría posee una cápsula fibrosa, la cual va a ayudar a delimitar toda la expansión de células que tiene, por la proliferación de la matriz extracelular de los fibroblastos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no todos los tumores benignos van a tener una cápsula. En esta vamos a tener dos clasificaciones que son los leomiomas, los cuales van a estar delimitados por el miometrio circundante. Como podemos ver en la imagen de abajo, este es un ejemplo de uno de ellos. Y también los hemangiomas. Estos van a ser mucho más difíciles de extirpar, puesto que van a tener vasos sanguíneos alrededor de ellos y tienen un aspecto de una mancha roja plana. También que los tumores benignos se van a caracterizar por ser pequeños, bien delimitados, con un crecimiento lento, no infiltrante y no metastásico. Y como vuelvo a repetir, van a estar bien diferenciados. En el caso de los tumores malignos, estos van a ser mucho más invasivos y van a indicar malignidad. También van a poseer mayor posibilidades de tener hemorragias y necrosis. Estos se caracterizan porque no están delimitados y no tienen una cápsula fibrosa que los pueda delimitar. Además, son más difíciles y peligrosos de quitar debido a que, como les vuelvo a reiterar, que no están delimitados. Estos se caracterizan por ser grandes, mal delimitados, con un crecimiento rápido, como les indiqué, hemorragias y necrosis, y también son poco diferenciados. Por eso se tiene que confirmar con un estudio patológico que son sobre las resecciones de los márgenes libres de tumores. Y en la imagen de abajo podemos ver un carcinoma de mama infectante y como se puede ver, no está bien delimitado y se expande rápido y podemos ver un toque de necrosis. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablaremos de la metástasis. La metástasis se define como la diseminación de un tumor a lugares que están físicamente separados del tumor primario. Permite clasificar de manera definitiva a un tumor como maligno debido a que las neoplasias benignas nunca hacen metástasis. En cuanto más grande y más anaplásica sea la neoplasia, entonces mayor probabilidad tendrá de hacer metástasis. Bien, ahora, las neoplasias malignas se diseminan por uno de los tres métodos siguientes. El número 1 es la siembra de las cavidades corporales. Este tipo de diseminación ocurre cuando las células cancerosas se desprenden del tumor primario y se esparcen por las cavidades corporales, como la cavidad peritoneal en el abdomen, la cavidad pleural en el tórax o la cavidad pericárdica en el corazón. Esta vía de diseminación es especialmente frecuente en los cánceres de ovario, en donde las células cancerosas se pueden desprender del tumor primario en los ovarios y diseminarse por toda la cavidad pleural, por toda la cavidad peritonea, y estas células se implantan en la superficie sin invadir los tejidos más profundos. Esto significa que la capacidad que tienen estas células para diseminarse es independiente de la capacidad de invadir otros tejidos, ya que solo invaden la superficie más no los tejidos más profundos. También tenemos algunos tumores del sistema nervioso central, que tienen la capacidad de invadir los ventrículos cerebrales y luego ser transportados por el líquido cefalorraquídeo para reimplantarse en las superficies meníngeas del encéfalo y a partir de aquí diseminarse por todo el sistema nervioso central. El segundo método es la diseminación linfática. Ocurre cuando las células cancerosas invaden los vasos linfáticos y llegan a los ganglios linfáticos cercanos al tumor primario. Este tipo de diseminación es típica en los carcinomas, que son los que se originan en las células epiteliales. Los ganglios linfáticos afectados dependen principalmente del lugar en donde comenzó el cáncer. Por ejemplo, en los carcinomas pulmonares, los primeros ganglios afectados serían los ganglios bronquiales, y en los carcinomas de mama, los primeros ganglios afectados serían los ganglios axiales. Estos primeros ganglios a los que llegan las células cancerosas se les conoce como ganglios linfáticos centinelas. Ahora, reconocer estos ganglios mediante una biopsia es muy importante para determinar si las células cancerosas se han diseminado más allá del tumor primario, ya que si estos ganglios centinelas están libres de cáncer, es menos probable que el cáncer se haya extendido
extendido a otros ganglios. Ahora, en algunos pacientes, las células cancerosas saltan de un ganglio cercano al tumor primario a otro ganglio que está más alejado sin pasar por los ganglios intermedios. A esto se le conoce como metástasis saltatoria. Luego, estas células cancerosas pueden atravesar todos los ganglios hasta llegar al sistema vascular a través del conducto torácico. El tercer método es la siembra hematógena. En este caso, las células cancerosas entran en los vasos sanguíneos y se diseminan a través del torrente sanguíneo. Debido a que todo el drenaje portal llega al hígado y todo el flujo de las venas cavas llega a los pulmones, estos son los dos órganos más afectados, el hígado y los pulmones. Este tipo de diseminación es más frecuente en los sarcomas, que son los que se originan en los tejidos conectivos. Sin embargo, debido a que hay tantas interconexiones entre el sistema linfático y el sistema vascular, todos los tipos de cáncer pueden diseminarse a través de ambas vías. Por ejemplo, hay algunos carcinomas que pueden crecer en las venas, como los carcinomas de células renales, que pueden invadir la vena renal y luego ir hasta la vena cava inferior, donde llegan al corazón. Por otro lado, la ubicación de un tumor y su drenaje venoso no explica completamente su metástasis en el cuerpo. Por ejemplo, los carcinomas de próstata con frecuencia se diseminan en los huesos. Finalmente, los músculos esqueléticos, a pesar de estar muy vascularizados, no suelen ser un lugar frecuente de metástasis. Siguiente, por favor. Bien, en resumen, las principales características que diferencian a las neoplasias benignas de las malignas son las siguientes. En las neoplasias benignas, las neoplasias benignas se parecen al tejido de origen y son bien diferenciadas. En cambio, las malignas son pobremente diferenciadas y totalmente anaplásicas. Las neoplasias benignas suelen crecer con lentitud, mientras que las malignas crecen con mayor rapidez. Las neoplasias benignas son bien delimitadas y tienen una cápsula, mientras que las malignas están mal delimitadas. Y finalmente, las neoplasias benignas quedan localizadas en el lugar de origen, mientras que las neoplasias malignas son las únicas que realizan metástasis. Gracias. Eso sería todo. Muy bien, grupo. En un minuto en lo que proyecto en mi pantalla, chicos, y después continuamos con las exposiciones. A ver, chicos, no me está dejando compartir mi pantalla. Vamos, por favor. No, nada. Ya, ahora sí. Listo, chicos. Observen mi pantalla, por favor. Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias, chicos. Muy bien. Entonces, vamos a interactuar un rato con el primer grupo, ahorita en la que es neoplasia. Entonces, chicos, en general, ya como sus compañeras han comentado, las neoplasias es un crecimiento excesivo y desordenado y descoordinado de un tejido normal. Y de esa misma manera, estas células persisten en el tiempo, es decir, no llegan a morir. Entonces, las células proliferan, nunca mueren. Yo tengo un exceso de células anormales
que en este caso se va a traducir morfológicamente en un tumor. Eso es lo que ustedes van a observar, ¿no? Es coloquialmente lo que dicen un tumor. Entonces, va a haber alteraciones genéticas que se van a transmitir en toda la progenie de estas células tumorales y de esta manera estas células empiezan a proliferar de una manera no regulada y de manera autónoma. Ahora, hay dos términos en lo que es neoplasia, lo que es parénquima y estroma. Parénquima son las células clonales, las células neoplásicas que empiezan a proliferar. Y el estroma viene a ser el tejido conectivo, ya sea vasos, tejido fibroso, macrófagos, etc., que le van a dar el soporte a estas células neoplásicas. ¿Ok? Entonces, tenemos dos términos, parénquima y estroma. Entonces, estas células, el parénquima, las células neoplásicas, al proliferar, de cierta manera van a estimular la formación de colágeno. A ese colágeno, ese tejido conectivo colagenizado, se llama desmoplasia. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a ver en esta imagen glándulas, ¿no? Vean acá, son glándulas. Esto es una neoplasia de colon. Eso no se ve normal, los núcleos tienen ciertas alteraciones que sus compañeros han comentado, pero esto vendría a ser el parénquima, estas células que empiezan a proliferar, y el estroma viene a ser este tejido conectivo fibroso que le da el soporte. ¿Ok? Entonces, cuando es muy colagenizado, se llama desmoplasia y es una característica de las neoplasias. En cuanto a nomenclatura, sus compañeras ya les han hablado. El sufijo es oma. Recordar que el prefijo de glándula es adeno, entonces si es benigno sería un adenoma. Y toda proyección superficial se llama papiloma. Y toda proyección a nivel de mucosa se va a llamar pólipo. ¿Ok? Entonces, las proyecciones pueden ser papilomas si es en una superficie o pólipo si es que es en una mucosa. Y los quistes van a tener el prefijo de cisto. ¿Ok? Cisto, si fuera benigno, cistoadenoma, y si fuera maligno, vamos a ver cómo se vería, ¿no? Entonces, en el caso de los tumores malignos, lo primero, chicos, es definir qué tipo de tejido, si es un epitelio o es un tejido conectivo. Si es un epitelio, lleva el término de carcinoma, y si va a ser un tejido conectivo, es sarcoma, ¿ok? Entonces, su tarea va a ser decir, ¿es tejido conectivo o es epitelial y cómo se llamaría? ¿Ok? Entonces, vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, cuando hay de la piel, que sabemos que hay células escamosas, ¿cómo se llamaría? Es un epitelio, por lo tanto, sería un carcinoma de células escamosas. Y el adeno, recuerden, adeno viene a ser de glándulas, es un epitelio, y si es que va a ser maligno, va a ser un adenocarcinoma. Ya no voy a hacer estos ejemplos. Ojo que existen excepciones en todo su trayecto. Lo que decíamos, todo lo que se proyecta hacia la superficie se llama papiloma. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo a nivel del labio es una protrusión, un crecimiento excesivo del epitelio hacia la parte superficial y eso se llama papiloma. En cambio, cuando hay una protrusión a nivel de mucosa, como en este caso en una colonoscopía, esto vendría a ser un pólipo. ¿Ok? Pólipo, papiloma. Los quistes, que el prefijo viene a ser cisto, vienen a verse como estas imágenes, no son lesiones vacías, son formaciones vacías, huecas, ¿no? Al corte vean la pared bastante delgada, superficie lisa, superficie externa e interna totalmente lisa y la pared bastante delgadita. Entonces esto viene a ser una neoplasia benigna. Nelly, ¿cómo se llamaría esta neoplasia? Nelly Guaypa. Sí, doctora. ¿Está o no está? Sí, estoy, doctora. Ojo, chicos, tienen que estar atentos. Nelly está. Sí, estoy, doctora. Ojo, chicos. A ver, Yamilet, ¿de qué has expuesto? ¿Cómo se llamaría esa neoplasia? Yamilet, ¿está o no está?
Sí, doctora, presente. Yo ya no sé si me escuchan. Chicos, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, doctora, pero un poco como retrasado, tal vez. Ya no me escucho. A ver, chicos, ¿me escuchan, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Sí, Creo que yo no les escuchaba. A ver, Nelly, ¿estás? Sí, sí estoy, doctora. Bien. ¿Cómo se llamaría esa neoplasia, Nelly? A ver, Yamilet, ¿cómo se llamaría esa neoplasia? Yamilet, ¿está? Sí, doctora, presente. ¿Cómo se llamaría Yamilet? A ver, alguien del grupo. Leyó mi mamá, doctora. Mariel. ¿Está Mariel? No está Mariel. De paso ya me dice. Mariel. Doctora Mariel, bueno, no sé, todos me dicen que están teniendo problemas con el internet o aún no han llegado a sus casas. Ya, Daniela, entonces Mariel tampoco está. Ojo. Pero me dice que es por problemas de que aún, o sea, que no, o no tienen datos suficientes o ha pasado algo en su casa que no, o sea, que no sé, doctor, la verdad, es lo que me dicen. No está, la conclusión es que no está. Valeria, ¿está o no está Valeria? Caguana. Ya, vaya pensando, voy a llamar lista. Valeria, Andrea Chávez, ¿está? Sí, doctora. Andrea Chávez. Presente, doctora. Marcela Córdoba. No está Marcela Córdoba. Ojo, chicos, día de exposición, tienen que estar atentos, y no con el celular. Jordan Guamán. Jordan. Creix Mercado. Presente, doctora. Listo, Creix. Areli Quispe. Areli. Doctora, ella también me dijo que se le fue la luz en su casa, me mandó prueba. Justificar, le estoy poniendo falta. Yelsin Quispe. Presente, doctora. Y Diana Romaní. Disculpa, Listo. Córdoba. Justo se me fue la señal y por eso no me estoy cuando me llamó. Chicos, se les ha pedido, Daniela, ¿qué se te pidió? Que por favor todos estén de acuerdo y que tengan a la disposición el celular, el internet, y que vean los medios posibles. Sí, doctora, eso lo puse en el WhatsApp. Es la complicación que se hace. Ojo, chicos, si hasta la hora que yo acabo no terminan de exponer, lamentablemente doy dictada por la clase, y los que no expongan, ya no van a tener la nota de exposición. Ojo, y eso es el grupo en general. ¿Listo? Muy bien, voy a tener que llamar lista en cada grupo, lamentablemente. A ver, Marcela, ¿cómo se llama este tumor? Ya que han hecho nomenclatura ustedes. A ver, sería... vendría a ser un cartílago. ¿Fibroma? ¿Lo ves sólido, Marcela? ¿Doctora, me escucha? ¿Lo ves sólido? ¿Es un tumor sólido o es quístico? Es de un tejido. Bueno. Obviamente es un tejido. O quístico. Disculpe. A ver, siguiente, por favor, chicos. Diana. Sí, doctora. Diana, el tumor, por favor.
Doctora, disculpe, se entrecortó un poquito. Me pregunta por la imagen que estaba ahí. De este tumor, Diana, ¿cómo se llamaría? Creo que sería un cistoadenoma. Cistoadenoma. ¿Por qué, Diana? Benigno, maligno, ¿por qué? Sería benigno porque estamos viendo que está formando una cápsula y no está haciendo metástasis. Además, podríamos ver que el tejido está siendo, básicamente, como podríamos decirlo así, homogéneo y no está causando como que un desorden de las células del epitelio. Gracias. Ok, entonces es un tumor. Chicos, ojo, grupo expositor no solamente es que las dos personas sepan la exposición, se supone que todos ustedes han leído esta exposición. Es un tumor quístico, no es sólido, es quístico, es hueco y tiene las paredes delgadas. Acá se le ve la vascularización, paredes delgadas, como Diana nos decía, y la parte interna es lisa. Por lo tanto, esto viene a ser un tumor benigno. Nomenclatura. Esto es un quiste. El prefijo, por favor, apaguen sus micros, por favor. El prefijo para quiste es un adeno, y si fuera benigno sería un adenoma. ¿Listo? Muy bien. Siguiente tumor. Esto, yo les voy a decir, ¿no? En este caso es una biopsia de esto es estómago. Esto es estómago. Se caracteriza porque, vean, tiene una forma nodular, por lo tanto, esta es una biopsia del pólipo que ustedes han visto aquí. Este pólipo se extrae, se estudia, y lo que se observa es la proliferación de glándulas. Recuerden que es una mucosa, y en esa mucosa del estómago hay glándulas, y esto viene a ser benigno. ¿Cómo se llamaría? Proliferación benigna de glándulas. A ver, Jelsin. Jelsin. Doctora, ¿se me logra escuchar? Te escucho, Jelsin. Doctora, ¿se me escucha? Jelsin, se te escucha. Sí, recién de Coyana. ¿Cómo se llamaría? A ver, grupo expositor. Doctora, disculpe, ¿puedo participar yo? Bien, espérate, por favor, con el grupo, sí. Valeria. Glándula. ¿Son adenoma? ¿Quién me está respondiendo? ¿Quién me respondió? Yo, doctora. Nelly, vaya. Es un tejido glandular, entonces sería un adenoma. Adenoma, gracias, Nelly. A ver, a la que estaba diciéndole, gracias, Nelly. Zuli, a este no está. Valeria. Valeria. Sí, doctora. Ya, siguiente tumor. ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de tumor será? Un tumor benigno. Tumor benigno. ¿Por qué? Porque se observa, se podría decir que está un poco inflamado el órgano. Nada de inflamación. ¿Dónde ves las células inflamatorias? Chicos, lamentablemente este grupo va a tener una mala nota. ¿Listo? No, doctora, es un... A ver, ya no va a participaciones. Yo hago la clase ahora. Listo, agradezco que todos cierren sus audios. Daniela, ¿me confirmas si me escucha bien, por favor? Daniela. Dani, ¿se me escucha? Sí, se le ve bien, doctora. Ya, listo.
Ok, hago la clase. El grupo de hoy día tiene 10 en su exposición, chicos, lo siento. Ya. Voy a empezar de cero porque ya es un poquito difícil manejar esto. Muy bien, chicos, entonces ya tenemos el término de desmoplasia, sabemos que es la proliferación de algo, de cierto tipo de células es una neoplasia, y todo tipo de células puede proliferar, todo tipo de células, el tejido graso, el tejido muscular, los vasos, el epitelio, etc. Ya saben, benignos o malignos pueden ser sarcomas o carcinomas, ¿ok? Les voy a pedir que lean, hay ciertas excepciones dentro de esto. Ya hemos visto que este es un pólipo cuando es en una mucosa y papiloma cuando se va hacia una superficie. Cuando es quístico, como lo que ustedes están viendo aquí, lleva el prefijo de cisto. Y como es benigno, se llama cistoadenoma. En este caso, como Nelly nos decía, acá hay proliferación de glándulas y esta vendría a ser, el prefijo de glándulas es adeno y como esto es benigno, se llama adenoma. Esto es como se ve un adenoma. El siguiente tumor, vean, por eso les pedí que vean las características que sus compañeros hablaron, bordes bastante definidos en el tumor, ¿ok? Y en la imagen del costado vemos estas células que son las células adiposas. Eso en histología han visto, chicos. Entonces, estas células adiposas son los adipocitos y son células muy semejantes al tejido original, es decir, al tejido graso. Entonces, hay una buena diferenciación. A eso se llama, este tumor que deriva de tejido graso, se llamaría linfoma. Listo. En este caso vemos hueso, que también podemos tener las lesiones. Acá tenemos hueso, vean en esa parte prolifera, acá ya en la imagen se ve, pero se ve algo de bordes definidos y al momento de extraerlo vemos esta consistencia media cartilaginosa. Y esto vendría a ser un tumor benigno de cartílago, que lo confirmo. Acá en la histología esto es cartílago, es un tumor benigno de cartílago y de hueso encima, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaría el tumor benigno de hueso y cartílago? Daniela, ¿cómo se llamaría este tumor? Dani. Sí, doctora. Muy bien, vamos contigo, vamos al ejercicio. Cartílago y hueso, ¿ok? Es benigno, es decir, va a tener ¿qué terminación, Dani? ¿En qué sufijo acaba? Si es benigno. Anoma. Oma. Muy bien. Ya. Si es cartílago, ¿cómo sería? ¿Cómo se dice cartílago? Doctora, ¿puedo participar? Condroma. Condroma. Si es hueso, ¿cómo sería? Es un osteocondroma. Perfecto. Muy bien, chicos. Esto es sencillo. No quiero que le agarren miedo a las neoplasias. ¿Ok? Entonces, viene a ser un tumor que va a derivar tanto del hueso y del cartílago, por lo tanto, este es un osteocondroma, una lesión totalmente benigna. Este es un cuello uterino, esta es la parte del exocervix, este es el óseo, y el cuello uterino, ¿qué tipo de tejido tiene acá en la parte externa, chicos? Escamosa. Muy bien, es un epitelio escamoso. Entonces, ¿cómo se llamaría? ¿Sería un carcinoma o un sarcoma? Esto es malo. Carcinoma, doctora. Carcinoma, gracias. ¿Quién está participando? Nelly, doctora. Gracias, Nelly. Este es un carcinoma de epitelio escamoso, carcinoma escamoso. Entonces, vemos acá, el cuello uterino debería ser liso, como lo que ustedes están viendo en la parte superior, pero en la parte inferior veamos una lesión ulcerosa, un tumor que no definen bordes, acá hay una zona que se está ulcerando incluso, ¿ok? Y en la histología yo veo células escamosas, incluso que forman queratina, pero malignas, justo las características que sus compañeros comentaron que ahorita vamos a ver. Entonces, este es un carcinoma escamoso. Nuevamente vemos hueso, vean acá en la imagen, acá un hueso normal, la superficie lisa acá, pero en el hueso que está acá atrás, pero en este caso vean cómo se abomba, no tiene bordes definidos, tiene ciertas características. Y al corte veamos este tumor, miren qué
prácticamente ocluye o infiltra todo el hueso, toda la parte medular. Vean acá, no pueden definir bordes, vean, no se define bordes. ¿Benigno o maligno? Sería maligno, doctora. Maligno. Muy define bien. bordes. No define bordes, esto es maligno. ¿Cómo se llamaría? Se Osteosarcoma. deriva de hueso. Osteosarcoma. Osteosarcoma. Esto es un osteosarcoma. ¿Listo? Vean acá. Estas, las células del hueso son diferentes, son células más pequeñitas, un poco aisladas, pero vean acá el núcleo oscuro, lo que su compañero decía, hipercromacia, la cromatina oscura, hipercromacia y núcleos de diferentes formas, pleomórfico. Esto es algo maligno, osteosarcoma. ¿Listo? Esto es un tumor de tejido adiposo. ¿Okay? Vean y comparen con este. ¿No? Este es adiposo, pero esto también es un tejido adiposo. Vamos a ver, ¿defino bordes? No defino bordes. Hay zonas de necrosis, sí hay zonas de necrosis, zonas de hemorragia, ¿ok? Y en la histología, lo que yo veo vienen a ser estas células. Vean y comparen. Esta es una célula, un adipocito normal, amplio, citoplasma amplio, núcleo periférico. Entonces, en esta imagen veo acá estas células que todavía parecen células adipocitos, pero estas células de acá ya no parecen adipocitos. A eso se llama desdiferenciación, chicos. O sea, no se asemeja al tejido de origen. Vean, es completamente diferente. Eso se llama la desdiferenciación. Se aleja del tejido de origen. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que son las características de los tumores malignos, bordes no definidos, como están viendo acá. Otra característica es lo que sus compañeros decían, la metástasis. Otra de las características, las células proliferan tanto que necesitan irrigación, por lo tanto, necesitan vascularización. Por eso acá ven irrigación por acá. Pero también crece tan desordenadamente y en gran cantidad que se empieza a necrosar como en esta zona. ¿Okay? Entonces, ¿Hay hiperplasia también, no? Por la proliferación. Hiperplasia, no. Hay cambios acá. Ahorita vamos a ver lo que sus compañeros ya les han hablado. Va a haber anaplasia, que eso es diferente. Hiperplasia es crecimiento. En este caso, quienes varían son las células y va a haber anaplasia, va a haber displasia, pleomorfismo y otras características. Muy bien, este es un colon. Vean, lo hemos abierto por la mitad. Este es el meso, lo que ustedes están viendo. La mucosa es así con pliegues. Y en esta zona central, vean que hay una úlcera, incluso está negra, ha sangrado posiblemente. Entonces, vean, los bordes yo no los puedo definir para nada. ¿Qué será? ¿Benigno o maligno? Maligno. Maligno, doctora. Mira, chicos. Deriva de la mucosa. ¿Cómo se llamaría? Enterosarcoma. No. Recuerden que Adenocarcinoma, doctora. Eso, aislado. Entonces, este va a ser un adenocarcinoma, chicos. Adenocarcinoma. Las glándulas acá en la histología, vean acá los tubitos, están ya juntos, llegan a infiltrar, acá hay fibrosis, esto es desmoplasia. Entonces, maligno, adenocarcinoma, ¿ok? Lo benigno era este adenomita, que era simple, que en la endoscopia se ve simplemente así como un pólipo. Muy bien. Entonces, van a ver lo que sus compañeros les han hablado de tumores mixtos cuando hay dos tipos de estirpes celulares que confluyen, es decir, como el tumor que sus compañeros mencionaron de glándula salival, que viene a ser epitelial y mesenquimal. Eso se llama tumor mixto. Los amartomas, ahí es la diferencia, ¿no? Entre amartoma y coristoma. Los amartomas, por ejemplo, vamos a tener amartomas pulmonares, es decir, hay tumores, hay presencia de tejido, pero del mismo pulmón, pero de manera desordenada. Entonces, donde debería haber alveolos, yo encuentro, digamos, ganglios, encuentro cartílago, encuentro músculo, pero dentro del mismo pulmón, y en el pulmón hay esos tejidos. A eso se llama amartoma, una masa desorganizada de células, pero que pertenecen a ese órgano. ¿Listo? En cambio, los coristomas van a ser células heterotópicas en otro
en otro órgano, ¿no? Eso es un coristoma. Y los teratomas van a ser tumores que van a derivar de las 3 capas germinales. Entonces, ustedes saben por embriología que tenemos ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, cada uno va a dar la presencia de determinado tejido, ¿no? Entonces, en el caso del teratoma, estas 3 líneas germinales van a estar en un mismo tumor. Por lo tanto, yo voy a encontrar dientes, voy a encontrar músculo, voy a encontrar cerebro, piel, glándulas, intestino, encuentro de todo en ese tumor, ¿ok? Entonces, usualmente son así redonditos, quísticos, y al corte están llenos de pelo y grasa. Y a veces puedo encontrar unos dientes, como lo que ven aquí en esta imagen. Este es un esquema, y esta es una foto, ¿no? Vean, corto y la superficie es lisa, corto, vean, está llena de pelos y grasa. Vamos a ver acá. Vean, saco la grasa y me queda un quiste, ¿no? Este es un simple quiste, pero está lleno de pelos, de grasa. Algunos, vean, tienen dientes, como lo que observan ahí, ¿no? Entonces, esto viene a ser un teratoma. Histológicamente, por ejemplo, tengo piel, tengo glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, grasa, tengo glándulas de intestino, tengo cartílago, tengo acá, estas son glándulas apocrinas, grasa, órganos linfoides, vean los puntitos linfocitos. Entonces, es una mezcla de todo, de un tejido maduro. ¿Listo? Acá tengo intestino de grueso, epitelio respiratorio, etc. Ese es un teratoma, chicos, ¿ok? Cuando hagamos gineco, vamos a ver un poquito más a detalle, pero ese es un teratoma. En el caso de lo que vendrían a ser los amartomas, lo que se les comentaba, son tumores que van a tener esto es parénquima pulmonar, lo que están viendo acá son alveolos, acá yo veo los alveolos, y en los alveolos no debería tener otro tejido más que vasos y alveolos, pero empiezo a encontrar acá una proliferación anormal de cartílago y músculo. ¿El cartílago y músculo forma parte del pulmón? ¿Tengo que tener? Sí. Entonces, es la proliferación de tejido anormal, pero del mismo órgano. Ese es un amartoma, chicos. ¿Listo? Ese es un amartoma. Lo mismo que aquí. Amartoma con tejido adiposo. Y espérense, se me va a ir mi... este es un tejido heterotópico, este es un estómago, miren, protruye un tumor, y al momento de examinarlo lo que yo encuentro es tejido pancreático. A eso se llama coristoma. Denme un minuto, chicos, voy a cargar mi batería. Un minutito. Listo, gracias. Entonces, el coristoma es tejido heterotópico, que en algunos casos es pequeñito, en otros es grande, como en este estómago, vean los pliegues aquí. Y aquí donde señala la flecha veo como un nódulo, ¿no? Un tumor coloquial. Y cuando lo estudio, lo que encuentro viene a ser páncreas, un páncreas heterotópico o coristoma. Ahora, en cuanto a eso es la nomenclatura. Chicos, claro, por favor, estudien carcinoma o sarcomas. Todo lo que deriva de epitelio, carcinoma, todo lo que deriva de tejido conectivo, sarcoma. Todo lo benigno, oma, exceptuando algunas que ustedes van a leer. Y el prefijo de adeno, glándulas, ¿no? Adenoma o adenocarcinoma, dependiendo. Listo, dentro de las características microscópicas vamos a ver la diferenciación, lo que se decía, cuán semejante va a ser al tejido de origen, lo que se les comentaba. Por ejemplo, esta es la mucosa de colon, lo que mis alumnos en histología les decía, parecen flores de margaritas, ¿no? Vean en el centro y los pétalos blancos son florcitas, es lo normal, vean la separación, el tamaño, los núcleos basales de las mucosas. Y cuando hay un adenocarcinoma, vean cómo empieza las glándulas ya
sean papilares como digitiformes, pero aún asemeja a lo que es algo a esto, ¿no? A eso se llama bien diferenciado. Porque todavía forma glándulas, forma esos tubitos. Los moderadamente diferenciados, vean que aquí ya no se forma tanto tubito, hay áreas sólidas. A eso se llama moderadamente diferenciado. E indiferenciado, vean aquí estas células tumorales ya están sólidas, no forman ni tubos. Si lo comparo con estas glándulas que son normal, no asemeja en absoluto a estas. A eso sería un tumor indiferenciado, ¿ok? A eso se refiere la diferenciación. Cuán parecido es al tejido de origen. Y dentro de los cambios morfológicos vamos a encontrar el pleo. Pleo es diferente, morfismo, forma. Entonces, sus células van a tener diferente tamaño y forma. Son completamente diferentes entre ellos. Las alteraciones nucleares, lo que su compañero nos decía, va a haber hipercromasia. Recuerden que la relación núcleo-citoplasma en una célula, vean, el núcleo es chiquitito y el citoplasma es mucho más grande, 6 veces, 8 veces más grande, ¿no? Lo normal. ¿Qué pasa en este caso? Hay una alteración entre el núcleo y citoplasma, los núcleos crecen tanto como en este caso, más grandes, que a veces igualan al tamaño del citoplasma o sobrepasan el tamaño del citoplasma, como en este caso. Si ustedes observan aquí. Vean, el núcleo es mucho más grande en comparación al citoplasma, ¿no? Esa es otra de las alteraciones nucleares. En cuanto a la mitosis, hay un incremento en el número de mitosis porque están proliferando los tejidos, pero también va a haber una alteración en lo que son las mitosis normales. A eso se llaman mitosis atípicas, que pueden ser tripolares, pueden ser explosivas, que ahorita vamos a ver. Lo otro, ustedes ven el tejido normal, las glándulas, esta es la glandulita, los núcleos están basales y uniformes, están abajito, parejitos. Pero cuando ya hay una neoplasia, estos pierden la polaridad, es decir, ya no están pegados a la membrana basal, sino los núcleos están ya en la parte del medio, a veces acá en la parte superior. A eso se llama pérdida de la polaridad y hay también células gigantes que vamos a ver. Por ejemplo, en este caso la hipercromasia, esta es una glándula, vemos aquí, vean, la cromatina está muy oscura, bordes nucleares irregulares, relación núcleo-citoplasma, esta es mi célula y este es mi núcleo, está casi a la mitad. En este caso, estas células gigantes, vean, muy grandes, núcleo hipercromático. Esta célula peor, vean, esta tiene, parece que tuviera 2 núcleos, es una célula muy fea, célula gigante, maligna, por así decirlo, ¿no? Y vamos a ver las mitosis. Esta imagen también es una neoplasia maligna. Las mitosis, recuerden que eran en el medio, en ciertas fases, telofases, todas bonitas, pero en este caso vean que acá aparece que tiene 3, tripolar se llama. Esta es una mitosis totalmente atípica. Esta es una mitosis explosiva, parece que fuera una dinamita. Eso también es anormal, ¿no? Entonces, esto es características. Acá hay otra mitosis, vean, incluso tiene más bracitos, ¿no? Se torna un poco feita. Recuerden que les hablaba de la polaridad. Vean, nuevamente recordamos acá cómo se ven los núcleos basales, uniformes, pegados a la membrana basal. En este caso, vemos acá el núcleo, la glándula. Los núcleos están en diferente nivel, desnivel se llama. Vamos a ver. Listo. A ver, miren, acá veo mi glándula. Acá deberían estar los núcleos bonitos, así basales, pero acá están los núcleos en diferentes posiciones, ¿no? Entonces, ahí hay una pérdida de polaridad, hay una hipercromasia que también estamos viendo. En esta imagen ya estas son células totalmente aberrantes, gigantes, malignas, ¿no? Esto es malo. Y el término de displasia, que su compañero hablaba, que muy bien lo ha dicho, es un crecimiento desordenado. Han visto que las células tienen que ser uniformes, tienen que estar ordenaditas, como acá, ¿no? Acá la membrana basal y las células están en capitas ahí puestas, ¿no? Pero la displasia, estas células empiezan a proliferar en desorden, vean acá proliferan, ya no están ordenaditas en hileritas, acá están juntas, hay mitosis.
y este viene a ser una displasia leve, moderada o severa. Cuando se le dice neoplasia o carcinoma in situ, cuando la membrana basal, vean acá este es el epitelio, debajo es el tejido conectivo, la membrana basal se encuentra intacta. Entonces acá este es un carcinoma in situ, todo el epitelio está tomado, pero me respeta la membrana. Entonces a eso se llama carcinoma in situ. Cuando la neoplasia rompe esta membrana se llama carcinoma infiltrante o invasivo. Y muy bien, esto ya no voy a tocar porque sus compañeros han dicho muy bien. Recuerden los tipos de diseminación, los 3 tipos de diseminación que su compañero, creo que fue Alan el que expuso esa parte. Hay 3 tipos de diseminación, repasen bien esa parte. Vamos a comparar, benigno, maligno. Este es un tumor de mama, vean tejido adiposo, acá veo la proliferación de un tumor blanquecino, y este es un tejido de mama, y vean también este es un tumor. Este vendría a ser benigno maligno, chicos, bordes definidos. Benigno, doctora. Benigno. Muy bien, benigno. ¿Y este? Maligno. Muy bien, chicos. Entonces, muy bien, chicos, gracias. Están frente a lo que vendría a ser un carcinoma ductal, en este caso de mama, y este es un fibroadenoma que es un tumor benigno. ¿Ve? Entonces, la diferencia visual nos ayuda, y esa diferencia visual ustedes las van a ver en imágenes también. Este es un útero, vean acá vemos el cuello uterino, lo hemos partido por la mitad, y este es un tumor frecuente que deriva del músculo. Este viene a ser un tumor benigno de músculo, y como deriva de músculo, se llama, y músculo liso se va a llamar leiomyoma. Muy bien, este es un hígado, benigno, maligno, chicos. Cualquiera. Maligno. Maligno. Vean, acá no defino bordes, acá no hay bordes, acá tampoco, vean, es más, hay como múltiples focos de cáncer, en esta zona ya se están necrosando, hay un cambio de volumen. Entonces, este es un carcinoma hepatocelular, ¿no? Cáncer del hígado. Las metástasis, lo que sus compañeros les han dicho, la siembra peritoneal, recuerden que un tipo de diseminación que nos comentó su compañero era cuando se diseminaban por las cavidades, por ejemplo, en los tumores de ovario. Este es el intestino, este es el meso, y ustedes van a ver como unos granitos, ¿no? Hay una siembra peritoneal, ¿no? Se llama carcinomatosis. La vía, en este caso, vascular, este es un vaso, y dentro del vaso veo las células tumorales, esta es una metástasis vía vascular. Y este es un ganglio, veo los linfocitos, y dentro del linfocito veo estas células glandulares atípicas que son malignas. Entonces, esta es una invasión. Los ganglios forman parte de la vía linfática. Entonces, esta vendría a ser una metástasis linfática a ganglio. Recordar lo que su compañero les dijo, que ya no les voy a decir, ¿qué es un ganglio centinela? ¿No? Su compañero nos explicó qué es un ganglio centinela y lo han hecho muy bien. Y la diferencia que ya también sus compañeros ya le hicieron el tipo de crecimiento, la apariencia macroscópica y microscópica entre tumores benignos y malignos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Preguntas, dudas en la primera parte, porque esa es la primera parte de neoplasias y es una de las partes que tienen que recordar, diferenciar. ¿Alguna pregunta, duda, por favor? Doctora, una consulta. En lo que es tumores, o sea, las características del mismo tejido nos indican, ¿no? Que, o sea, cómo componer el nombre, ¿no? O sea, si se llama maligno o benigno. En el caso de que fuera, digamos, digestivo, no como el de osteosarcoma, por ejemplo, que es del hueso, ¿cómo sería? O por eso es un tejido. Recuerda que la pared del tubo digestivo tiene varias partes, entre lo que es la mucosa, submucosa, muscular y serosa. A ver, Dani, ¿dónde quieres que tiene tu tumor? ¿De mucosa o del resto de la pared del intestino? Hay más mucosa, creo. De la mucosa. O sea, los tumores se pueden originar en cualquier parte, chicos. Si va a originarse de la mucosa, el maligno sería carcinoma o sarcoma, lo que se es. ¿Es un epitelio o es un tejido conectivo la mucosa? Un epitelio.
epitelio. Muy bien. ¿Qué prefijo usas, Daniela? ¿Carcinoma o sarcoma? Carcinoma. Carcinoma, perfecto. El epitelio de glándulas se caracteriza porque tiene el epitelio del tubo digestivo tiene glándulas. Entonces yo usaría el prefijo de adeno. Entonces, ¿cómo se llamaría la neoplasia maligna de la mucosa del colon, Dani? Adeno carcinoma. Adenocarcinoma. Es un carcinoma. Y como deriva de las glándulas, se va a llamar adenocarcinoma. Si tu tumor se deriva, digamos, de la capa muscular, porque hay músculo en la pared, va a ser un leiomyosarcoma, si fuera maligno. Y si fuera benigno, un leiomioma, que también tenemos. Ahí en la pared del tubo digestivo. ¿Puedo tener lipomas? Puedes tener lipomas, puedes tener fibromas, puedes tener tumores del sistema nervioso, se llaman schwannomas. O sea, los tumores derivan de cualquier tipo de célula, hasta de los vasos. Puedo tener un hemangioma, puedes tener un hemangioma. Hemangioma de vaso, coma benigno, un tumor benigno de vaso. Hemangioma. ¿Ok? Entonces, lo primero, chicos, en general, los que, claro, todo está en la práctica, todo tumor, lo primero que voy a ver frente a un tumor, primero se pregunta, ¿qué tipo de tejido es? ¿Epitelio o es un tejido conectivo? Epitelio es todo lo que recubre superficies, es todo lo que recubre las cavidades internas, las mucosas, en boca, nariz, cuello uterino, endometrio, todo tubo digestivo, en este caso el riñón, los uréteres, todo eso va a tener un epitelio, ¿ok? Entonces, si deriva si es un tejido epitelial y es maligno, va a ser un carcinoma. Y si es maligno, que deriva de cualquier tejido conectivo, va a ser un sarcoma. ¿Okay? Y la parte benigna es un poco más fácil. A todo le doy el sufijo oma. Hueso, osteoma, cartílago, condroma, tejido adiposo, lipoma, músculo, mioma. Entonces, todo en oma, la gran mayoría, tienen que leer las excepciones, van a ser omas. ¿Listo? Dime. Doctora, respecto al granuloma, ¿sería un tumor benigno? No. A ver. ¿O maligno? ¿Granuloma? No. A ver, ¿qué tejido sería un granuloma? A ver, hemos visto inflamación. Los tipos de inflamación granulomatosa no te suena granuloma. Sí. Granuloma. Granuloma es un tipo de inflamación. Por ejemplo, algunos le dicen cuando hay una cirugía previa, como un granuloma un poco extraño, ¿no? Pues, hay una inflamación alrededor del hilo y forma como un bultito. La inflamación forma así una bolita. Algunos piensan que eso es un tumor, pero a la hora de ahora eso es un granuloma. O sea, es un tipo de inflamación alrededor de algo que lo está tratando de hacer. Entonces, el granuloma no es tumor, es un tipo de reacción inflamatoria. ¿Okay? Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de que continuemos con la otra parte que es importante? Ok, entonces recuerden las características microscópicas también, chicos, lo que es la anaplasia, el pleomorfismo. Recuerden que la displasia, que la displasia, las dosis, o sea, hay una diferenciación completa entre lo que es benigno, algo lo normal, de lo que es un tumor maligno. ¿Listo? Ok, chicos, entonces continuamos con la siguiente exposición, por favor. Velocidad de crecimiento. Si lo hacen rápido, porque ya nos queda poco tiempo. Recuerden que me tengo que retirar la Doctorita, se logra ver la imagen, ¿verdad? Sí. Así que... Ya, ok. Ya está. Aquí está. Ya. Pantalla completa, Sí, ya está. Ya. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Hoy día yo vamos a hacer una acerca de la velocidad de crecimiento con respecto a las neoplasias.
Kevin, déjala en el campo. Déjala ahí. Ya, bueno, vamos a empezar definiendo características acerca de la velocidad de crecimiento de las neoplasias, ¿no? Primero, tenemos que saber que la mayoría de los tumores benignos crecen lentamente, mientras que la mayor parte de los tumores malignos lo hacen mucho más rápido. Estos se extienden a nivel velar y a distancia, nuevamente, por eso se llama metástasis, ¿no? Y provocan la muerte. Sin embargo, existen algunas excepciones a esta regla, y algunos tumores benignos crecen más rápidamente que algunos cánceres. Por ejemplo, la velocidad de crecimiento de tumores malignos de nosotros del útero, lo que la doctora mencionó antes como el leiomyoma. Su crecimiento es inducido por las concentraciones de estrógenos inoculantes, lo cual aumenta su tamaño de forma considerable durante el embarazo. Y bueno, eventualmente dejan de crecer, se vuelven fibrocálcicos después de la menopausia. La velocidad de crecimiento de los tumores malignos también puede estar sujeta a otro tipo de influencias, como el aumento sanguíneo o las limitaciones de la presión. Por ejemplo, se ha observado que la reducción súbita del tamaño de los adenomas hipoficiarios, que se encuentran dentro de las vías turcas, los adenoides, ¿no? Probablemente porque ocurre o experimentan un tipo de necrosis, debido a que como el tumor crece, el crecimiento progresivo comprime su aporte sanguíneo. Ahora, la velocidad de crecimiento de los tumores malignos normalmente se correlaciona negativamente con su grado de diferenciación. En otras palabras, los tumores que están mal diferenciados tienden a crecer más rápidamente que los bien diferenciados. No obstante, existe una amplia variación en la velocidad de crecimiento. Algunas veces el calendario no te engaña y después entran en una fase de crecimiento más rápido que implica la aparición de ciclones agresivos y células transformadas. En casos excepcionales, el crecimiento puede llegar prácticamente a un estado de parálisis de paralización. E incluso en casos menos frecuentes, aún algunos tumores primarios, como los córneocarcinomas, pueden manifestarse por completo y dejar comunes secuelas en los implantes metastásicos y secundarios. A pesar de estas sensaciones, la mayoría de los cánceres aumentan progresivamente de tamaño con el tiempo. Unos lentamente y bueno, con rapidez, ¿no? Y bueno, para terminar, los datos generales y clínicos demuestran que la mayoría de los cánceres, si no todos, tardan años y a veces décadas en evolucionar hasta 100 años de lesiones clínicas observables. Esta norma se cumple incluso en las leucemias de infancia, que realmente se inician durante el desarrollo fetal, aunque se manifiestan como cánceres con un cuadro clínico recién muchos años más tarde. Y bueno, siguiente. Ya, ok. Pero, continuando. Continuando con la concesión, vamos a hablar acerca de las células madre, cualquier cosa. Bueno, ¿para qué son importantes? Estas van a ser esenciales. ¿Por qué? Porque van a dar la resistencia del tumor. Para que, por ejemplo, el tumor permanezca, ¿no? Como una edad. Y por eso es que al ser eliminada, estas pueden ser curadas, ¿no? Pueden curar al paciente. Entonces, los tratamientos, por ejemplo, actuales se dirigen a esto, por ejemplo, la técnica de eliminar las células madre. Y ya bueno, estas células madres de cáncer van a ser resistentes a los alimentos convencionales actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber dos factores importantes como la baja de la selección celular y también la activación del factor de resistencia a ambos fármacos, que es el MRR, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer estos dos factores? Que las células madre tengan una resistencia, ¿no? Por ejemplo, a tratamientos como las quimioterapias, ¿no? Bueno. Ahora, como les decía, puede que el tratamientos actuales va a ser limitado o va a estar limitado por poder eliminar estas células madre malignas. ¿Y qué pasa con esto? Que ¿cómo se posicionan las células malignas? Las células madre malignas se pueden eliminar de dos formas.
vacuna, podría ser una llamada de un tejido normal que se puede funcionar en un tejido normal. Como vemos en la imagen de la derecha, tenemos una llamada que puede diferenciarse, ¿no? En una célula puede desarrollar una autorrenovación o se puede diferenciar una célula intramural. Como les indicaba en la primera parte, puede ser ejemplar el caso de la leucemia mieloide que esta se desarrolla a partir de una célula homóloga a una célula hematopoyética normal, o sea que es de un tejido normal, ¿no? Que evoluciona y puede, y a partir, por ejemplo, de una célula madre se va a desarrollar la leucemia. En cambio, el otro tipo de evolución a la cual se puede desarrollar es mediante las células que quieren de autorrenovación, como vemos en la imagen de la derecha encima, las cuales un ejemplo claro es la leucemia mieloide aguda, a que se van a desarrollar a partir de los glóbulos. Bueno, eso sería todo, doctor. Ok, chicos, voy a llamar más de sus cuentas. Rosa, Caiguani, presente. Abraham Chaco, Presente, doctora. Presente. listo, Ronnie, Presente, doctora. Josué, Presente, doctora. Diana, Rosas, Presente, doctora. Brenda, Daniela, Buenas noches. Jonathan. Presente, doctora. Buenas noches. Ok, chicos, entonces, ¿en cuánto dinero está dependiendo como compañero quiero destacar? Vamos sobre lo que va a depender mucho de lo que es el estrés externo. Recuerden que eso es una relación porque va a haber una relacionada entre el estrógeno y el testosterona, del estrógeno. Entonces, durante el embarazo, en este caso, a veces hay un estímulo mayor de ciertos miembros que se empiezan a notar como depende mucho de que se serán las funciones de los puntos de creo que no tiene que entonces va a depender por ejemplo de cuál puede ser el tipo de estilo que lo que está recibiendo la velocidad de crecimiento que recordar siempre que el crecimiento que es mayor de células malignas siempre hay la diferencia de las muertes. Listo, siguiente exposición, por favor, rápido, gracias. Siguiente dibujo. Bueno, resulta. Apellidos que voy llamando Lisa, por favor. ¿De quién es eso? Melanie, se puede Melanie Velasco. Puede ser Sandy. No, es el borde de sensible. Álvaro Arce. Doctor. Ese es ese grupo. A ver, ¿cuál está? Vanessa Cajitas. Presente, doctora. Jocelyn Quispe. Presente, doctora. Denise. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Samantha Saavedra. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Marcos Fuentes. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Diego Mama. Diego Mama. Cristian Cabrera. Alexis Ibaña. Alexis. Presente, doctora. Buenas noches. Herrera. Presente, doctora. Buenas noches. Listo. Ok, chicos, ¿quiénes van a exponer, por favor? Yo, doctora Fuentes. Vamos con si no los tres presentables, tú. Somos tres, doctora. Alexis. Alexis, ¿quién es el otro? Perdón, ¿quién? No les entiendo. Ya. Por favor, chicos. Se puede observar. Todavía no se ve en pantalla. Ahora. Tampoco.
Sí. Ahora sí. Ya. No se ve, Marcos. No. ¿Se ve? No, por favor, en el proyecto, por favor, todos ustedes. Doctora, así se está viendo. Yo te lo veo. Sí lo vi. Yo sí. Creo que está clavado. Tienen que fijarlo. A ver si alguien más puede poner, por favor, del grupo para presentar la pantalla de una vez. Se está presentando, ¿no? Sí, se ve. No lo veo, pero respondo de una vez. Ya, listo. La metástasis vamos a definir como la diseminación de un tumor en sitios físicamente discontinuos con respecto al tumor primario. Es decir, las células del tumor primario se desprenden y pueden viajar por diferentes vías que vamos a ver a continuación. Marco, de verdad no veo tu pantalla. Por favor, otra persona ve proyecto la pantalla, la imagen, si no pasamos al siguiente grupo. A ver, yo voy a intentar, por favor. Listo, sí, yo veo este análisis. Sí, se logra ver, doctora, ¿no? Sí, se ve. Preséntalo, por favor, lo pongo como presentación. Preséntalo. Ok. A ver, Marcos. Ya. Como venía diciendo, la metástasis viene siendo la diseminación de un tumor a sitios discontinuos respecto al tumor primario. La invasividad de los tumores primarios les permite penetrar lo que les da una oportunidad de diseminarse vienen siendo los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos y las cavidades corporales. Todos los tumores metastatizan, pero algunos con muy poca frecuencia. Entre los ejemplos tenemos las neoplasias malignas, las células gliales del sistema nervioso central, que lo llamaríamos gliomas, y los carcinomas de las células basales de la piel, de las cuales estas invaden frecuentemente durante su evolución, pero estas rara vez hacen metástasis. Por favor, siguiente. Bueno, las propiedades de invasividad y metástasis separables podemos Un poquitito más fuerte, por favor, un poquitito más fuerte. Ya, está bien. Podemos diferenciar por tumores líquidos y tumores sólidos. Los tumores líquidos se dividen en leucemias y linfomas. Los tumores malignos de sangre proceden de las células que tienen la misma capacidad de infiltrarse o de entrar a través del torrente sanguíneo y mediante el cual estas puedan viajar hacia sitios muy distantes, ¿no? A menudo estos tumores líquidos, en el momento de su diagnóstico, ya se encuentran diseminados. Siempre vamos a considerar estos como malignos. A diferencia de los
vienen siendo los tumores sólidos, estos se proceden de las células que no circulan en el torrente sanguíneo. De tal manera, podemos decir que aproximadamente el 30% de los tumores sólidos se presentan como una enfermedad metaplásica. Claramente excluyendo a lo que vienen siendo los tumores malignos de la piel y salvo algunos melanomas, ¿no? En general, la probabilidad de una metástasis de un tumor sólido vamos a correlacionar con algunas características de la malignidad. Existen excepciones, como lesiones pequeñas, que estas están bien diferenciadas y tienen un crecimiento lento. A veces se metastatizan ampliamente, pero a la inversa, algunas algunas lesiones grandes de rápido crecimiento permanecen localizadas por años. Por lo tanto, vamos a decir que la metástasis es un proceso bien complejo y muy impredecible, que involucra muchos factores. Cuando hacemos el diagnóstico, decimos que la diseminación metastásica reduce la posibilidad de la curación, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, tenemos varias vías de propagación de los tumores, que vendrían siendo las tres, que vendría siendo la siembra directa de cavidades superiores o de superficies corporales, la diseminación linfática y la diseminación hematógena. La siembra ocurre cuando una neoplasia maligna atraviesa en un campo abierto natural que carece de barreras físicas. Las más frecuentes es de la cavidad peritoneal, pero puede verse afectado por cualquier cavidad corporal, como por ejemplo tendríamos a la pleura pericárdica, la subaracnoidea y a la articular. Esta siembra es característica de los carcinomas originados en los ovarios. A menudo se proliferan hacia el peritoneo y producen un revestimiento canceroso denso, ¿no? Pero peculiarmente, estas permanecen confinadas a la superficie de las vísceras, pero no atraviesan estas. Siguiente. Bueno, en la diseminación linfática tenemos la vía que viene siendo la vía más común. El cáncer puede esparcirse a través del sistema linfático. Esto viene siendo inicialmente por los carcinomas, pero ocasionalmente se da para los sarcomas, ¿no? Tendríamos un glosario que vendría siendo el carcinoma, como definición, un tipo de cáncer que se forma en la piel y en los tejidos que revisten ciertos órganos, como los riñones, los pulmones y el corazón. El sarcoma viene siendo un tipo de cáncer que empieza en los huesos o en los tejidos blandos del cuerpo. Los vasos linfáticos ubicados alrededor de los márgenes del tumor son suficientes para la diseminación, y estos siguen las vías naturales del drenaje linfático. Tenemos a la vez las metástasis saltatorias que van de los ganglios linfáticos locales, son saltados, es decir, del ganglio linfático primario, saltan y se van hacia otro lado, ¿no? No se detectan metástasis microscópicas y variaciones en los patrones normales del drenaje. Un ganglio linfático centinela viene siendo el primer ganglio en el territorio linfático regional que recibe una linfa del tumor primario. Siguiente. Bueno, tendríamos en la imagen lo que viene siendo una diseminación linfática. Vendría siendo un ganglio linfático axilar con carcinoma de mama metastásico. Bueno,
Prosiguiendo con la tercera vía de propagación, vamos a hablar de la diseminación hematógena, que es característico de sarcomas, pero también se puede ver en carcinomas. Como el nombre indica, es hematógeno, entonces va a afectar a vasos sanguíneos, pero principalmente a lo que son pequeñas venas. ¿Por qué? Porque justamente su pared vascular va a ser muy delgada, lo que va a permitir que las células tumorales puedan penetrar con facilidad, a comparación de una arteria, como se ve en la imagen inferior izquierda, donde va a tener una túnica media más prominente. Eso no significa de que no vaya a haber una diseminación arterial, sí puede haber, siempre y cuando las células tumorales penetren o se diseminen en los lechos capilares pulmonares, en derivaciones arteriovenoso-pulmonares o formen émbolos tumorales. Con la diseminación o con la invasión venosa, las células tumorales transmitidas por la sangre a menudo tienden a quedarse en el primer lecho que encuentren. Y con ello podemos señalar que los órganos más afectados son el hígado y el pulmón, debido a que en el hígado el drenaje de la vena porto del área portal va a dirigirse y va a fluir hacia Ahora hablemos de invasión y metástasis, los cuales son dos términos que van a ser considerados como la principal causa de morbilidad y mortalidad de tumores o relacionados a tumores malignos. Tejido circundante. Esa premisa es el principal requisito, y un previo requisito también, para la diseminación a distancia del tumor maligno. Ahora, los estudios indican de que a pesar de que continuamente hay una invasión al torrente de células tumorales al torrente sanguíneo, muy pocos terminan realmente haciendo metástasis. ¿Y eso es por qué? ¿Por qué sucede eso? Es porque la metástasis, aunque no es una respuesta muy clara, tiene un proceso muy complejo. Porque en la imagen de la parte derecha se observa células que están saliendo de una masa primaria tumoral, que están ingresando y están llegando al vaso linfático o al vaso sanguíneo, dependiendo de qué vía de propagación es. Entonces, ese tipo de proceso va a tener que seguir pasos que van a involucrar la interacción de células tumorales con la variedad de células y factores que va a obtener el huésped. Con ello, las células tumorales van a tener que superar los desafíos que va a dar el organismo huésped, es decir, la defensa inmunitaria, y a adaptarse a un nuevo microambiente que es distinto al de origen. Por ello es que esta complejidad del proceso puede explicar por qué no se han encontrado genes de metástasis individuales. Puede ser que el fenotipo metastásico requiera la acumulación de alteraciones genéticas y epigenéticas para poder promover una cascada metastásica. Este conjunto de habilidades va a estar presente en algunas células tumorales y va a necesitar también la colaboración de subclones que le van a adquirir nuevas funciones. Con ello sale una idea de que el éxito de la metástasis depende de migraciones en grupos cohesivos de células. Ahora, la cascada metastásica va a depender de se estudia en dos fases, uno que es la invasión de la matriz extracelular y otro que es la diseminación vascular, localización y colonización tisular. Siguiente, por favor. La invasión a la matriz extracelular. Generalmente, la organización estructural y la función de los tejidos están determinados por las interacciones de la matriz extracelular con las células. Los compartimientos tisulares se van a dividir según los dos tipos de matriz extracelular, que son la membrana basal y el tejido conectivo intersticial. Entonces, las células tumorales van a tener que interactuar con la matriz extracelular en todo lo que es esa secuencia de pasos de la cascada de metástasis, y con ello va a tener que atravesar la membrana basal, pasar por ese tejido conectivo intersticial, llegar hasta lo que son la membrana basal vascular, pasarla o atravesarla y con ello fluir.
Y para salir, eso sería una intravasación. Y para salir a un sitio lejano, que es lo que hace la metástasis, llegar hasta un sitio lejano y poder tener un crecimiento secundario ahí, va a ser ya también lo contrario, a la inversa, una extravasación. Esta invasión se puede estudiar con distintas fases. Por ejemplo, tenemos va a empezar con el debilitamiento de las uniones intercelulares, luego va a seguir la degradación de la matriz extracelular, va a seguir luego la fijación a componentes de la matriz extracelular totalmente remodelados, y luego por último, va a ser una migración e invasión. Siguiente, por favor. El primer paso en el proceso de la invasión va a ser justamente la pérdida de las interacciones entre células tumorales. Porque, bueno, esto va a ser el resultado de alteraciones en las moléculas de adhesión intercelular. A ver, recordemos que las células epiteliales van a estar unidas entre sí y a la matriz extracelular a través de las moléculas de adhesión, que son las caderinas E. Cuando va a haber un tipo de tumores epiteliales como adenocarcinomas en el estómago y la mama, por mutaciones genéticas, puede perderse esta caderina E. Y en otro tipo de tumores, puede generarse lo que es el proceso de transición epitelio-mesénquima, el cual es la parte integral para generar metástasis de carcinomas en mama y próstata, y es controlado por factores de transcripción como SNAIL y TWIX. Asimismo, es regulado por marcadores mesenquimatosos como bimectina, actina en el músculo liso. Siguiente. ¿Se me escucha, doctora? Sí, se te escucha, Alex. Ya, siguiendo con estos pasos, esto también se va a dar una degradación de la matriz extracelular. Esto va a generarse por las células tumorales, que van a empezar a secretar enzimas proteolíticas, y también van a inducir su secreción por medio de fibroblastos y células inflamatorias. Las células que se van a expresar de forma masiva en estos tumores van a ser las metaloproteinasas de la matriz, las catepsina D, la activador de plasminógeno uriosinasa, y estas todas van a estar involucradas en la invasión hacia la matriz extracelular, ¿no? Lo que hace las metaloproteinasas de la matriz van a remodelar lo que es la membrana basal para que permita el paso de la metástasis, ¿no? O de las células tumorales, para poder llegar para romper la membrana basal de la pared vascular, entonces pueda también así viajar a través de la sangre. También va a liberar factores tumorales, y un ejemplo de esto va a ser las metaloproteinasas de tipo 9, que va a escindir, o sea, va a romper el colágeno, o va a separar el colágeno de tipo 4 principalmente, que este va a ser en mayor cantidad, que está en las membranas basales, ¿no? Y en el tejido conectivo. Va a liberar factores de crecimiento endotelio vascular y va a generar una degradación de colágeno y proteoglucanos. Va a también tener señales quimiotácticas. Va a generar angiogénesis para que también el tumor obtenga irrigación y nutrición, y promotores de crecimiento. Ahora, siguiendo esta serie de pasos, va a también tener una fijación en la matriz extracelular. Estas células tumorales van a tener cambios complejos en la expresión de las integrinas. Estas integrinas, como ya lo habíamos visto hace algunas clases, tienen una función importante hacia la capa basal, ¿no? Que es mantener unida. Entonces, en este paso se va como que perder esa propiedad de las integrinas, y la capa basal va a separarse un poco las células para que las células tumorales puedan atravesar toda la capa. En las células epiteliales normales, las integrinas, como les había dicho, unen a la lámina, ¿no? Y al colágeno. Estas están estrictamente restringidas a la capa basal,
y estos también ayudan a mantener un estado polarizado en reposo. O sea, siempre es como si ayudaran a mantener un equilibrio, ¿no?, en la capa basal de la célula. Siguiendo con la fijación de la matriz extracelular, la pérdida de la adhesión de las células normales conduce a la inducción de la apoptosis. Estas células tumorales libres son resistentes en forma de muerte celular, que va a tener un nombre especial que es anoikis. Esto también se debe a la expresión de las integrinas que mitigan la pérdida de la adhesión de la matriz extracelular. ¿Cómo lo hacen? Transmitiendo señales básicamente que promueven la supervivencia celular de las propias células tumorales y también modifican la capa basal que van a promover la supervivencia, ¿no?, de las células tumorales, y en caso de que lleguen a diseminarse a otros órganos también pueda promover la subsistencia o la perduración de las células tumorales, o inclusive se pueda instalarse ahí en otro tipo de tejido, en un tejido lejano al de origen, ¿no? Y la migración de células tumorales. En esta etapa final, las células tumorales van a atravesar las membranas basales y degradadas, ¿no?, por proteólisis en la matriz extracelular, como lo había mencionado. Estas células tumorales se van a adherir y desprender y avanzan utilizando su citoesqueleto y tienen como factores que los van a ayudar las citocinas para ayudarlos a su movilidad, los productos de degradación, en este caso, como había mencionado, el colágeno de tipo 4, la laminina también, productos parácrinos que se unen al receptor MET en las células tumorales. Y esto va a finalizarse con la penetración de la membrana basal endotelial y la migración del espacio vascular. Dentro de lo que es la metástasis, tenemos tres como características algo de la metástasis, ¿no?, que va a ser la diseminación vascular, el homing y la colonización. La diseminación vascular va a ser de las células tumorales, pueden invadir a otros vasos sanguíneos, viajar a través de la sangre, como lo había mencionado, para llegar a otros órganos. Y esto va a hacer que las células cancerosas atraviesen la pared vascular y entren en circulación. El homing es más como un término referido a la capacidad de estas células tumorales que van a lograr localizar y migrar hacia un órgano específico que pueda promover como por así decirlo, o tenga factores que van a ayudar a estas células tumorales a que se puedan diseminar o crecer, o que promuevan su supervivencia, ¿no? Y la colonización, que es una vez que las células ya han llegado a un nuevo sitio, tienen que sobrevivir. Y generalmente esto lo hacen es que se mueven en tamaños más grandes de células, porque como lo habíamos mencionado más antes, en el torrente sanguíneo son un poco por sí solas, podrían ser eliminadas por nuestro sistema de protección, pero si viajan en conjunto, va a promover su adaptación hacia nuevos tejidos y también su adaptación a viajar hacia a través de la circulación. Y eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Chicos, vamos a correr un poco, nos van a tener que exponer. Siguiente grupo, por favor. Está bien, doctora, voy a presentar un momento. ¿Cuál es el nombre? ¿Quiénes exponen, por favor? ¿Un apellido Melanie o el grupo de Sami? De Sami, doctora. Sí, yo voy a exponer. Ya. Sami, presente. Sami, presente, ¿está? Doctora. El tema es breve y pues lo voy a exponer yo. Ya. Déjame llamar lista, Sami. Un ratito. Aite, Anilit. Presente, Aite. doctora. Buenas noches. Buenas noches, Maciel.
Presente, doctora. Buenas noches. Sandra, buenas noches, Sandra. Sandra. Vania Dueñas. Vania. Presente, doctora Cusijanco. Angie Dueñas, Peralta. presente, doctora. Buenas noches. ¿Quién me habla? Angie Peralta. Peralta, Adriel. Sí. Presente, doctora. Adriel. Buenas noches. Buenas noches, Jeremy. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Cristian Bejar. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, y Alejandro. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Expongan, por favor. Doctora, no sé si me escuchó, soy Dueñas. Apellido, por favor, rápido. Dueñas Aparicio. Y Cusijanco más, doctora, por favor. Chicos, tienen que estar atentos. Ya, siguiente. Expongan, por favor. Listo, doctora. Primero, ¿qué es la angiogenia? La angiogenia se define como un proceso de creación de nuevos vasos a partir de una vasculatura ya preexistente. Esta va a ser fundamental para lo que es el crecimiento y la supervivencia del tumor, dejando claro el impacto, dejando más allá de que va a garantizar un suministro de nutrientes y oxígeno. También va a ser importante porque va a favorecer el crecimiento y la expansión del tumor, de ese modo facilitando la metástasis. ¿Y qué va a hacer? Va a formar una ruta de drenaje para lo que es los metabolitos y también para la diseminación de células tumorales, ya sea por vía sanguínea o vía linfática hacia otros órganos que se encuentren a mayor distancia. Entonces, usualmente en una célula tumoral, o bueno, un tumor que va a estar en un estadio primario, tiene como un interruptor angiogénico que va a estar usualmente apagado, por lo cual la dimensión, el diámetro de ese tumor va a ser de 0.3 hasta 3 milímetros de diámetro. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, se va a encontrar en una fase de quiescencia o como si estuviese dormido. Para que ocurra una fase rápida de crecimiento exponencial, tiene que activar un fenotipo angiogénico. ¿Cómo se va a dar? Porque va a ser resultado de un desequilibrio en los factores proangiogénicos y en los factores inhibidores. Entonces se va a apagar lo que es el estadio de quiescencia vascular. Este puede ser formado por varias situaciones, que las voy a comentar más adelante. Por ejemplo, puede ser una hipoxia o por acidosis o inflamación. En cuanto a cuáles van a ser las células que van a producir estos factores promotores e inhibidores, van a ser las células tumorales, por ejemplo, macrófagos, células estromales residentes, que pueden ser fibroblastos asociados al tumor, y esos a su vez van a producir proteasas. Estas proteasas van a estar relacionadas en la regulación del equilibrio de estos factores, y van a producir o van a liberar factores de crecimiento de fibroblastos básicos. Y a su vez estos factores proangiogénicos van a estar almacenados en la matriz extracelular. Primero, los factores de crecimiento endotelial que van a ser producidos por estas células van a estimular a la proliferación de lo que son las células endoteliales. Y este va a estar relacionado específicamente con el óxido nítrico y va a interferir en la permeabilidad vascular. Es decir, que va a hacer esos capilares que se van a formar van a ser mucho más permeables que los normales. Los segundos son las angiopoyetinas, que son de dos tipos, los más importantes, la angiopoyetina 1 y la 2. Estas actúan también junto con este factor de crecimiento endotelial vascular, porque van a inducir a la migración de las células endoteliales, actuando en la maduración y en la estabilización de estos mismos vasos. ¿Por qué actúan juntos y por qué no actúan por separado? Primero, porque estas angiopoyetinas, si actúan por separado, sin este factor de crecimiento endotelial vascular, pueden producir apoptosis y una regresión vascular, que es lo que no quiere el tumor, ¿no? Y en cuanto a eso, por ejemplo, podría inducir a que se elimine el estado de quiescencia, si es que hay una mayor producción de estos factores. Si es que hay una disminución de los factores antiangiogénicos que van a ser producidos por una degradación proteolítica de plasminógeno y colágeno, van a producir lo que es la endostatina y la angiostatina. Ambos van a actuar en varias vías asociadas con esta supervivencia tumoral. La endostatina primeramente va a inducir la apoptosis de las células endoteliales y la angiostatina va a ser un supresor de la angiogénesis tumoral. Segundo, entonces, ¿cómo es la vía para que se produzca esta angiogénesis tumoral? Primeramente, el tumor va a liberar lo que son metaloproteinasas
y también este factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Qué es lo que va a hacer? Van a tratar de romper lo que es la matriz extracelular del tumor y abriendo un espacio para que haya un crecimiento tumoral. Entonces, estas células van a migrar hacia las células endoteliales y a los vasos más cercanos para expresar proteínas para que se regeneren o se creen nuevos vasos. Acá, por ejemplo, está la vía de cómo se está formando los nuevos vasos. Primeramente, este factor de crecimiento endotelial tumoral se va a unir a un receptor específico que tiene dentro de las células endoteliales. Esto va a activar una cascada de señal que va a ayudarse junto a lo que son a la vía MAP quinasa, y esta va a introducirse dentro o va a expresar a nivel celular lo que son las interleuquinas, factores de crecimiento, metaloproteinasas, que se van a acoplar dentro, o bueno, se van a hacer como un conjunto dentro de lo que son la matriz extracelular para luego poder salir hacia los vasos y crear un intercambio de señales dentro de los vasos endoteliales para la conexión de estos nuevos vasos. Entonces, ¿por medio de qué factores se puede producir esta angiogénesis? Primero, puede ser por una hipoxia, que va a estabilizar a un factor de transcripción sensible al oxígeno, y este a su vez va a activar citocinas proangiogénicas, y a su vez activa lo que es el factor de crecimiento endotelial vascular, creando un gradiente angiogénico. ¿Qué es lo que va a hacer? Que proliferan las células endoteliales y va a dirigir el crecimiento de vasos hacia el tumor. El segundo puede ser por mutaciones de genes que van a afectar a supresores tumorales y hacia los oncogenes de los cánceres. Por ejemplo, lo que es el gen P53, que va a producir o va a expresar a lo que son una molécula proangiogénica, que es un factor antiangiogénico, que es la trombospodina 1, que va a reprimir a este factor, el principal factor, que es el de crecimiento endotelial vascular. Entonces, ¿qué va a pasar si se va a mutar este gen? Si ya no va a reprimir a ese factor, entonces va a dar lo que es la angiogenia. El tercero puede ser por una transcripción de lo que es ese factor, el factor de crecimiento endotelial vascular, que va a estimular la vía que ya mencioné anteriormente, la MAP quinasa y también la RAS quinasa, y va a dar una alza de ese mismo factor. Y un dato en el diagnóstico es que en los pacientes que tienen cáncer se suele encontrar una concentración alta de este factor en lo que es en el suelo y la orina. Entonces, como mencioné anteriormente, ¿por qué es importante esta angiogenia? Por el crecimiento y la expansión del tumor. ¿Por qué? Porque usualmente estos vasos que tienen, estos nuevos vasos son vasos débiles, porosos y dilatados que tienen un patrón de conexión desordenado, lo que va a hacer que haya un incremento de la vascularización y a su vez van a poder migrar más rápido las células tumorales. A nivel terapéutico, un dato a dar es que hay un fármaco que es la bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal que va a neutralizar la actividad de este factor. ¿Qué es lo que hace? Se va a unir específicamente, como podemos ver acá, se une el factor a su receptor en la célula endotelial, promoviendo lo que es la angiogénesis. Entonces, ¿qué hace este medicamento, este fármaco? Se va a unir al factor, evitando que se una al receptor y que derive la angiogénesis. Y eso sería todo. Gracias. Ok, gracias, Sami. Ok, chicos, el otro grupo va exponiendo en lo que voy hablando. Entonces, importante, chicos, recordar que en las neoplasias, como ya se vio, el crecimiento necesita la vascularización. Por ende, las neoplasias malignas tienden a ser más vascularizadas que una neoplasia maligna. ¿Ok? Entonces, importante ver justo ese factor angiogénico, como bien lo dijo su compañera. Incluso hay tratamientos que van a evitar que proliferen o que no haya tanta vascularización porque el tumor necesita estos vasos. Otra cosa, cuando hagan ecografías, por favor recordar de que cuando vean un tumor vascularizado, esa es una característica ecográfica de malignidad. Eso no sugiere que eso es malo, ¿no? Importante recordar la angiogenia.
Siguiente exposición en lo que voy llamando lista, por favor. Melanie. Doctorita, buenas noches. No, mi grupo ya expuso. Fuimos al segundo grupo y no nos llamó lista, doctorita. Ya, ahorita les llamo. Álvaro Morante.